Tengan todos muy buenas tardes. Este día como grupo nos ha tocado hablar un poco sobre lo que es un principio procesal que tiene como nombre principio de juez natural. El derecho a un juez natural, ¿verdad?, está ligado siempre a un elemento del debido proceso. Cuando mencionamos esto, ¿verdad?, podemos también buscar un poco de historia, lo cual mencionaremos haciendo una reseña histórica desde el siglo XIII, cuando el rey Juan sin tierra en Inglaterra aprueba el 15 de junio de 1215 en su Carta Magna, en el capítulo 39, cual leeremos que dice que ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni perjudicado de cualquier otra forma, ni procederemos, ni ordenaremos proceder contra él, sino, ¿verdad?, se hace virtud de un juicio legal para sus pares y para la ley en la tierra. Como podemos ver, ¿verdad?, ahí pues en lo que hace mención, entendemos que esto se viene practicando desde hace muchos siglos, ¿verdad? Lo que se vincula con un juicio justo, con un juzgador que sea imparcial, ¿verdad?, y que pueda dar la mejor resolución sin estar por lo menos vinculado a ninguna de las dos partes involucradas de ninguna manera, ¿verdad? También el derecho natural, ¿verdad?, es un concepto que venimos mencionando, se ha desarrollado desde hace siglos como derecho interno, ¿verdad?, ya sea un derecho del propio del Estado. Finalmente, este ha logrado ser reconocido como un derecho internacional fundamental, ¿verdad?, en los derechos humanos. Cabe mencionar que en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 se reconoce, ¿verdad?, al derecho del juez natural en el artículo 10, cuando se señala que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia, o por el tribunal independiente e imparcial, ¿verdad?, para la determinación de sus derechos y de sus obligaciones. Entonces, si hacemos una analogía con los siglos pasados, ¿verdad?, y la actualidad, que un poco cercana, que es de 1948, podemos ver la práctica que se ha venido tratando, ¿verdad?, de ir convirtiendo en la mejor resolución, siempre aplicándose que hay una imparcialidad por el juzgador, ¿verdad?, y que este juez tenga la capacidad, ¿verdad?, de poder tomar sus propias decisiones, claro, siempre apegadas a la ley y teniendo la forma más justa sin estar él vinculado a ninguna de las partes, ¿verdad? También citando al autor, ¿verdad?, Bernal Pulido, podemos mencionar una reseña donde dice que el derecho a un juez natural es un derecho a un juez preestablecido con sus competencias fijadas en la ley y que de esta manera permita que el juicio exista garantía de imparcial. Creo que más claro no podemos tener lo que es, ¿verdad?, un poco de lo que podemos hablar de la historia y de la vinculación que tiene la imparcialidad con lo que es el juez natural, ¿verdad? Pues procederé a dejarles con mis compañeras para que les hable un poco del juez natural en la jurisprudencia. Bien, continuando con el tema, en secuencia de mi compañero, podríamos hacernos un interrogante. ¿Y qué es el juez natural? Bien, el juez natural en sí es como la auténtica garantía que tienen las instituciones judiciales y los ciudadanos. El juez natural es como un derecho que tienen todos los ciudadanos de ser como enjuiciados por autoridades, ya sea jueces o tribunales, a quien corresponde. De esta manera, ellos tendrían que estar debidamente como fijados ante las leyes, ya sea en este caso la Constitución, entre otras. Bien, el juez natural tiene como principio, ya lo había mencionado mi compañero al principio,
En su jurisprudencia son dos partes, una la imparcialidad y la otra la independencia. ¿Por qué imparcialidad? Un ejemplo, si existiera una persona que está siendo violentada en sus derechos, ya sea porque su sexo quizás no sea como el de todos, sino que tenga su preferencia. Entonces, que porque esta persona es, por decirlo de esa manera, no de acuerdo a las preferencias de esta persona en la sexualidad, o porque tenga algún tipo de contrario a lo que él en sus preferencias. No por ese motivo él va a evadir lo que como ciudadano en sus derechos le corresponde. A la defensa, en el caso de que él estuviera vulnerando algún derecho. En el caso de la independencia, no existiría ninguna otra persona en la toma de sus decisiones, sino que las decisiones serían propias. También, por lo tanto, en este caso, eso lo estipula el artículo 15 de la Constitución, que toda persona tiene derecho a ser juzgada, pero por las autoridades correspondientes. Por lo tanto, y como mencionaba al principio, cada caso reconoce al juez natural. En ese caso sería en el artículo 172 de la Constitución. ¿Por qué hacen mención de este artículo? Porque en cada juicio existen diferentes casos y no cada juez natural puede ver las diferentes áreas que existen, por ejemplo, civil, penal, etc. El juez natural es muy importante, ya que él es quien da a concluir, y en el proceso va regulando que se cumpla cada uno de los derechos y concluye un proceso judicial. Bueno, esta ha sido toda mi participación y quedaría mi compañera. Vamos a continuar con el tema el juez natural, que es el principio que nos ha correspondido hablar siempre siguiendo lo que es el debido proceso. Como hemos escuchado anteriormente, a los compañeros han dado una definición acerca de lo que es el juez natural. En nuestro ordenamiento jurídico lo encontramos contemplado en el artículo 15 de la Constitución Nacional, y en donde establece de que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. En ese sentido, vamos a determinar que cada causa, cada hecho que tenga una consecuencia jurídica, ya sea en materia penal, ya sea en materia civil, mercantil, judicial, familiar o de la naturaleza que se trate, debe de existir ya un tribunal especial y ordinario donde se deberá enjuiciar la causa. Y también la ley en el artículo 15 establece que no se deberá crear un tribunal excepcional. ¿Qué significa esto? De que si en nuestro ordenamiento jurídico ya tenemos preestablecidos los tribunales ordinarios competentes para cada caso, no se va a abocar o se va a adjudicar un tribunal posterior al hecho, porque eso estaría dando paso a poder impugnar una sentencia.
¿Por qué? Por no haber dado cumplimiento a un debido proceso del juez natural. Por eso la Constitución en el artículo 15 ya lo determina, ¿verdad? Dicho proceso también lo podemos ver en lo que es la Convención de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 8 también establece que cada ciudadano tiene derecho a lo que es a esa garantía constitucional de ser juzgado por un tribunal competente en la materia. Y aquí podemos nosotros podemos implementar un adagio, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos. ¿Qué significa esto? Que un juez de familia no va a resolver un caso de crimen organizado, por ejemplo. Para ello ya se han establecido las competencias ordinarias y previamente establecidas al hecho. Entonces, esto es lo que podríamos nosotros aportar en el principio del juez ordinario o juez natural. Muchas gracias.